Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestra devocional de la carta a los Hebreos. Vamos hoy a iniciar el capítulo 5. Leamos desde el versículo 1 en un principio hasta el versículo 4. Porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De parte del autor de los Hebreos, tenemos una recordación de lo que era el oficio especialmente del sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote era tomado de entre los hombres, era elegido, no se lo proponía él mismo, no era tampoco ni siquiera elegido por voto popular, sino que era designado por Dios y entonces lo instituían como tal. Así como lo fue Aarón, dice al final el versículo 4. Pero también al mismo tiempo tenía la labor de interceder, presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, por los del pueblo en el que estaba sirviendo y por los del mismo, porque él también era débil. Tenía que presentar ofrendas y sacrificios, siendo paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también podría extraviarse, o él también podía pecar incluso por ignorancia. Y lógicamente se presentaba ante Dios de parte de los hombres. Es una recordación del Antiguo Testamento, del oficio arónico. Dios escoge a Aarón y a su descendencia y los designa al hermano de Moisés, a toda su descendencia, como sumos sacerdotes. Nos trae a memoria tantos sistemas que incluso hoy en día utilizan esa simbología del Antiguo Testamento, sistemas religiosos, mencionando la salvación en Cristo y entendiendo que muchos querrán utilizar la simbología del Antiguo Testamento en vestimentas, en procesos ceremoniales, en formas del sacerdocio del Antiguo Testamento, para mostrar algo de lo que cumpliría Cristo por nosotros como sumo sacerdote. Pero en realidad todo esto apuntaba a Cristo y luego de Cristo no tiene que continuar, no debía continuar, porque realmente si alguien fue designado especialmente para ser nuestro intercesor, ofrecerse por nuestros pecados, habiendo sido sin pecado, como lo vimos al final del capítulo 4, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado, fue Cristo. Así tampoco Cristo, dice el versículo 5, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahí está citando el Salmo 2 de nuevo, sobre la designación de Dios Padre sobre Dios Hijo para ser nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro mediador entre nosotros y Dios. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está citando de nuevo el Salmo 110. Y aunque aún no comienza, más adelante explicará por qué según el orden de Melquisedec. Ya se nos muestra que sencillamente fue escogido, pero no escogido según la descendencia de Aarón, sino escogido de una forma distinta. Luego profundizará este tema. Pero inmediatamente después el autor, de haber dicho que así como Aarón fue designado y su descendencia, Cristo fue designado siendo mayor que todos los seres humanos, como Dios hecho hombre, designado por Dios Padre, Cristo intercede también por nosotros porque nos conoce, porque tuvo nuestra naturaleza. Dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, o sea, siendo un hombre como nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es cierto que él no tuvo pecado, pero también es cierto que él también tuvo nuestra debilidad humana, fue tentado. Recuerden que podía haber pecado, hipotéticamente, porque Adán fue creado sin pecado y Cristo no tenía pecado. Pero él aprendió a rogar, a suplicar, a clamar con lágrimas para ser librado por Dios. Padre,
¿Recuerdan? Y esto nos trae a memoria, muchos piensan en la escena cuando Cristo está rogando al Padre: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios le contesta, lógicamente sabemos cómo le contestó: tienes que pasarlo, porque definitivamente él salió, aunque no lo dijera el Evangelio, que sí le contestó el Padre, él salió con toda la valentía de esa oración en Getsemaní a ofrecer su vida en rescate por todos. No se sacrificó queriendo morir o queriendo sufrir, porque como ser humano ninguno de nosotros, ni siquiera el mismo Señor Jesucristo, quiere sufrir o pasar, y mucho menos sufrir bajo el juicio de Dios por los pecados de todos los que habría de salvar. Demasiado grande ese sufrimiento y demasiado terrible esa condena, que era nuestra condena, la condena de todos los que creemos en Él. Pero Él así padeció, rogó y mostró que era superior, que si los sacerdotes arónicos podían rogar en su debilidad, considerándose como los demás débiles, Él aún más, porque tuvo que rogar por todos nosotros, y aún sin embargo se sometió a lo que el Padre le estableció. Aprendió, dice el versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El autor de nuestra eterna salvación aprendió, porque como ser humano él tuvo que aprender a hablar. Ese es el gran misterio, aunque como Dios conocía todos los lenguajes y había creado la misma comunicación para que nosotros nos pudiéramos comunicar con Él. Pero al mismo tiempo, como ser humano, fue enseñado y aprendió como ser humano a ser obediente, porque como hijo siempre había sido obediente eternamente desde el principio, o más bien desde el siempre jamás, desde la eternidad al Padre, en comunión continua con Él y eterna con Él y con el Espíritu Santo. Pero como ser humano aprendió a someterse, como todos nosotros tenemos que someternos al Padre. Nunca desobedeció, pero fue perfeccionado, y volvemos a la misma palabra que este mismo autor ha utilizado antes para hablar de que fue completada su obra. Fue perfecta, no en el sentido de que él fuera imperfecto, sino que la llevó a su culminación, la llevó a cabo hasta el final, para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si no hubiera llevado hasta el final, hasta la perfección, es decir, hasta lo último de las consecuencias, su obediencia, no hubiera podido ser el autor de nuestra salvación. Hubiera sido el autor tal vez de nuestra admiración, hubiera sido el autor tal vez de nuestra devoción para seguirlo como ejemplo. Hubiera sido tal vez el autor de una gran filosofía o un gran movimiento de pensamientos, pero no hubiera sido el autor de nuestra salvación. Es el autor de nuestra salvación porque hasta el final completó su intercesión por nosotros aquí en la tierra, poniéndose él mismo en nuestro lugar, y lo hizo rogando y suplicando como humano delante del Padre, y hasta el final obedeció. Entonces es el perfecto intercesor para nosotros, es el autor de nuestra salvación, es nuestro sumo sacerdote, y fue declarado por Dios inmediatamente después que dice que es autor de salvación para todos los que le obedecen a Cristo. Dice inmediatamente después el autor en el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el autor de tu salvación, Él es el autor de mi salvación. Pues si Él obedeció para salvarme, yo tengo que obedecer para reconocer que sí he confiado en Él, o para más bien mostrar que sí he confiado en Él, porque la fe implica obediencia, implica que confío tanto que le entrego mi vida, que he confiado que Él obedeció para que yo fuese perdonado y reconciliado. Confío en que Él sabe lo que es el ser tentado, confío en que Él se conmisera de mi condición como ser humano, pero que al mismo tiempo Él sufrió como yo para poder ser mi perfecto Salvador. Y realmente nosotros lo que tenemos es que confiar, y esa confianza se demuestra en obedecer, que Él es nuestro sumo sacerdote. Vivir no retrocediendo. Recuerden que el autor de esta carta quiere que permanezcamos en la fe, que confiemos en Él. Él es nuestro intercesor, Él es el autor de nuestra salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por tal sumo sacerdote que nos has dado, no del orden del Antiguo Testamento,
no necesitando continuar con todos esos simbolismos del Antiguo Testamento que tenía el sumo sacerdote, sino que él mismo cumpliendo en su propia vida, con su propia obediencia y con su propia entrega perfecta y reverente delante de ti, el sacrificio perfecto por nosotros para morir en nuestro lugar. Él es el autor de nuestra salvación, Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Señor, y Él es nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos ha dado libre acceso a ti, mi Dios y Padre. Él sufrió como nosotros y sin pecado. Y por eso, Señor, hoy nosotros podemos confiar que Él es autor de nuestra eterna salvación, no de salvación temporal, como tal vez lo verían en el Antiguo Testamento todos, porque era un hombre imperfecto, que también tenía que ofrecer por sus pecados, y los sacrificios eran por pecados temporales. Ahora Él es el autor de eterna salvación, y por todos nuestros pecados Él ha pagado para que nosotros podamos eternamente estar contigo. Gracias, Señor, eso nos trae paz y nos da la tranquilidad de poder acceder a ti a través de Jesucristo. Te bendecimos en el mismo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.